A esta hora damos la bienvenida al doctor Antonio Gagliardo, quien fuera presidente de la Corte Superior de Justicia del Guayas. Sí, El doctor Gagliardo claro, acá. fue fiscal general, a ver, no, fue Fiscal, fiscal del Guayas. fiscal Fiscal del fiscal. Guayas y ex magistrado de la Corte Así es, Constitucional. eso también, sí, sí, eso sí Sí, sí, sí. está. Bueno, él tiene una vasta experiencia en todos los procedimientos de carácter jurídico. Y lo hemos llamado para consultarle, doctor Gagliardo, estos acontecimientos en las cárceles del país, y particularmente la del Guayas o Guayaquil, y las declaraciones tanto del presidente de la República, señor Guillermo Lazo, como de la Corte Constitucional respondiendo al presidente de la República. El ciudadano ecuatoriano, los oyentes de Huancavilca 830M, se han preguntado, bueno, ¿quién es el que tiene la razón? ¿Es la Corte Constitucional o es el presidente de la República que requiere que la Corte Constitucional eh, decida constitucionalmente si ayuda o coadyuva a, a enfrentar todos estos acontecimientos delictivos y de vandalaje que son de conocimiento público? ¿Cuál es su opinión o cuál es su lectura al respecto, doctor Gagliardo? Y muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, en especial a usted, el economista Clever Chica, a estar en esta prestigiosa radio como es Radio Huancavilca. Bien, contestando a su pregunta, el presidente en parte tiene razón, en parte, no la se la doy totalmente, en el sentido de que debe tener las herramientas jurídicas para poder actuar en este tipo de crisis, como es la crisis carcelaria. La Corte Constitucional emitió un fallo en donde indicó que las Fuerzas Armadas no podían entrar en la parte interna de los centros carcelarios, sino solo en la parte externa. Redujo los días que iba a ser la emergencia, que termina ya creo que pasado mañana, el 18, el día jueves, se acabó el estado de emergencia y en pleno estado de emergencia ocurrieron estas cosas. Ese día no pudo entrar las Fuerzas Armadas, solamente podían entrar la policía. Y aquí viene una cuestión muy grave, economista Clever Chica. La ciudadanía, el país sabía que se estaban cometiendo asesinatos en el interior de la cárcel, que estaban dinamitando, que los presos internamente pedían auxilio, que pedían la intervención de la fuerza pública y la fuerza pública no intervino. Uno, no podía intervenir las Fuerzas Armadas por el dictamen de la Corte Constitucional, y la policía le daba como temor ingresar al centro carcelario. Entonces aquí se comete lo que se conoce en derecho penal un delito por omisión. Dice el Código Penal no impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo, equivale a ocasionarlo. Es decir, se debe investigar quiénes fueron los responsables de no actuar cuando tenían la obligación jurídica de ingresar, impedir esos asesinatos de seres humanos. Están detenidos, pero son personas, hay personas hasta inocentes ahí detenidas injustamente, no hicieron nada e ingresan después cuando terminó la matanza. Entonces la Corte Constitucional debe ser más sensible, no puede ponerse demasiado estricta, rigurosa en este tipo de temas. Ya aquí se están desbordando lo que es los derechos de las personas detenidas, el grado de peligrosidad con que actúan ciertos internos que dominan y mandan en las cárceles. En las cárceles los que están mandando son los presos, son las bandas narcodelictivas, son el crimen organizado. Las autoridades son una figura decorativa en estas cárceles y no se puede actuar con mano tibia, no se puede actuar a medias tintas, hay que hacerlo con forma efectiva, sin cometer abuso de derechos humanos. Y lamentablemente, como no pueden ingresar las Fuerzas Armadas, que tienen quizás una mejor operatividad táctica, ocurre esto y la policía le da miedo entrar. No entraron sabiendo que se estaba cometiendo crímenes, no ingresaron.
es algo omisivo. Yo le doy mis más sinceras condolencias a los familiares de las víctimas. Allá hay personas presas por delitos menores, por penas inferiores, por abusos de la fiscalía, de la función judicial en algunos casos, por deudas. Hay gente presa por deudas. Tengo un caso de un señor Loor preso por deudas. Y cuando no hay prisión por deudas, eso es la vía civil. Hay el abuso de la prisión preventiva. Entonces es una situación terrible. El Estado ha perdido todo el control en las cárceles y debe tener las herramientas jurídicas para actuar. También no se aceptó una ley por parte de la Corte Constitucional del uso progresivo de la fuerza. Entonces también la fuerza pública no tiene las herramientas jurídicas para actuar, porque después terminan enjuiciados ellos penalmente por abuso de derechos humanos y tantas cosas. O sea, es terrible lo que está pasando, economista Clever Chica. 7:49. Entonces, doctor Gagliardo, vamos a concluir de que las leyes de la República, muchas de ellas siguen en la obsolescencia, no se han renovado, no se han reformado. Y entonces le toca a la legislatura, le toca al Ejecutivo y también le tocaría a la Corte Constitucional para su criterio, doctor. Bueno, a veces las leyes existen, es su aplicación. Ejemplo, hay un abuso exagerado de dictar prisión preventiva. La prisión preventiva debe ser para los más peligrosos, los acusados en asesinatos donde hay evidencias de aquello, violaciones, narcotráficos si les encuentran con la droga en su poder, en fin, esos casos gravísimos, de grandes casos de corrupción, pero no en casos menores. Aquí se ha hecho como una costumbre que se pide prisión exageradamente por muchos fiscales, no por todos, y los jueces también acceden. Hay jueces que sí, que son bien parados y no dan prisión preventiva en todos los casos, sino cuando realmente corresponde. O sea, la ley existe. El Código Orgánico Integral Penal dice que las medidas cautelares son de excepción, de última ratio, no es la primera opción del Estado, pero hay una mala aplicación de la ley. Entonces, ese es el tema. También en las cárceles hay la situación de que no hay un verdadero control en las carpetas para la prelibertad. Ejemplo, salió el líder de los Tiguerones, el juez lo liberó porque el mismo SNAI, lo que maneja las cárceles, dijo que no tenía proceso, que tenía buena conducta, que no había tenido partes de fugas ni de mal comportamiento. El juez viene, cumple los requisitos, le da la prelibertad y después la policía sale a reclamar que por qué le dieron la libertad si era él era el líder de los Tiguerones. Pero eso nunca fue comunicado a los jueces. Los jueces no son adivinos. Entonces aquí viene de que el SNAI, cuando hay estos hechos, no investiga, no se determinan responsabilidades en sus carpetas de quiénes fueron los cabecillas, de quiénes fueron los líderes, de quiénes actuaron. No se sanciona a los asesinos, a los criminales que descuartizan, que queman a los presos, a los internos, y quedan en la impunidad. Debe haber una mejor investigación de la fiscalía, deben mejorarse los controles. Entonces las leyes existen, lo que no se hacen es aplicarlas, lamentablemente. Las autoridades actúan de manera timorata, con temor. Mire, es terrible esto, que la policía tenía miedo de entrar al centro carcelario. Si hay tanquetas, hay tanques para ingresar y resguardarse, hay grupos operativos especiales de la policía. Entonces esto, más de las leyes, es la actitud del operador de justicia, del fiscal, del juez, de la policía, de los jueces de la Corte Constitucional, de ser sensibles ante una realidad, de no abusar de las herramientas jurídicas que establece las leyes. O sea, las leyes facilitan las cosas, pero de acuerdo a la aplicación, son mal aplicadas por desconocimiento, en unos casos por corrupción. ¿Cuántos presos hay ahí ahorita en las cárceles que tienen derecho a la prelibertad o el régimen semiabierto porque han cumplido el 60% de su pena, pero no sabe por qué tienen que pagar? La corrupción es terrible para esas carpetas, no se hacen las audiencias, no pueden salir. El día viernes habían personas con boletas de libertad que tenían que salir y no salieron libres y fueron asesinados en estos incidentes del viernes y sábado en la madrugada. Entonces, ¿quién responde por eso? El Estado es responsable por la integridad personal y la vida de los internos. Los presos
están privados de su libertad, no están condenados a pena de muerte. Aquí me da pena, a veces escucho comentarios en redes sociales, qué bien hecho, que se maten, que se mueran, que se maten entre ellos, que no tienen derechos. No, señores, ahí puede haber en efecto personas muy peligrosas, nocivas para la sociedad, pero hay personas que no son tan peligrosas, personas que están detenidas por ilegalidades, por injusticias, por errores judiciales, por abusos de poder, y están ahí detenidas y no pueden terminar su vida de esta manera. O sea, aquí es la ley de la selva, no hay autoridad, nadie hace respetar el ordenamiento jurídico, los presos son los que mandan en las cárceles y vemos impávidos cómo las autoridades no pueden hacer nada, están en cócteles, están en agasajos, en fiestas, mientras están cometiendo estos graves crímenes y nadie puede impedirlo. O sea, esto no puede seguir, eso debe ser investigado, el Estado es responsable por la vida de esas personas que fueron asesinadas y evitemos de que vuelvan a ocurrir más crímenes. Esto es de ahora, es nuevo, es de este último año que se han cometido, antes no ha ocurrido esto. Yo fui presidente del Consejo Nacional de Rehabilitación Social muchos años atrás, nunca ocurrió eso durante el tiempo que yo estuve. Esto de aquí en los últimos años es que se ha avivado de que son los presos los que mandan en las cárceles. Ahí las autoridades le tienen miedo a los presos. Las autoridades no quieren intervenir porque les da miedo y algunos están comprometidos por la corrupción con estas mafias de poder al interior de las cárceles. Eso es lo que está pasando realmente. Y en conclusión, entonces, doctor Gagliardo, la policía ha sido o es determinante en este saldo o en este resultado negativo para la sociedad ecuatoriana. En parte sí, porque la policía, sabiendo lo que estaba ocurriendo, no intervino. Insisto, deberá investigarse a los responsables, que era una orden que no ingresen, que no quisieron ingresar, porque todo el país sabía que se estaban matando a personas, a seres humanos dentro de la cárcel, inclusive en un pabellón que era de mínima seguridad. Ellos por las redes sociales decían, por favor, policía, ayúdenos, nos quieren matar, están dinamitando, están rompiendo las paredes, nos van a matar, etcétera, etcétera. Y la policía no entraba. Pasaban las horas y no entraban, los familiares afuera exigiendo la intervención de la policía para que ingrese. No podían entrar las Fuerzas Armadas por el dictamen de la Corte Constitucional, también corresponsable en el tema. La policía no quería entrar porque le daba miedo. Entraron después que terminaron las cosas, que se mataron a los que se querían matar, que se produjeron unas consecuencias y ahí ingresan. Eso es terrible, eso debe ser investigado. Esta negligencia, esta omisión, esta irresponsabilidad de no haber actuado debe ser sancionada administrativa y penalmente. Ya la Fiscalía debe iniciar de oficio la investigación de los responsables de la omisión de haber actuado de la policía, que era su obligación jurídica, constitucional, legal de intervenir e ir a rescatar a las personas que estaban siendo asesinadas y que pedían auxilio por todos los medios tecnológicos que ahora existen. Y qué impotencia. A mí personalmente me ha dado mucha pena de que personas pidan auxilio y no haya nadie que pueda ir a rescatarlos. Eso es terrible. Eso es terrible y no puede volver a ocurrir, economista Clever Chica. No puede volver a ocurrir esta situación y se deben efectuar los correctivos de inmediato. El presidente debe poner orden en esta situación y las autoridades deben tener el respaldo de actuar. Deben tener todo el respaldo también la policía de actuar. Y si ven a un preso que está armado disparando, pueden dispararle porque es actuar en legítima defensa. El policía no tiene por qué tener miedo de disparar a alguien que ve que está macheteando y matando a alguien, que ve que está disparando un fusil. Tiene que actuar y también actuar con fuerza porque es una legítima defensa. Eso es lo que se tiene que hacer. 7 de la mañana, 57 minutos. Mi compañero, el licenciado Jorge Escobar Mendieta, tiene también inquietudes para usted, doctor Gagliardo. Doctor, gracias, economista. Doctor, un par de inquietudes por el tiempo. A ver, usted planteaba el hecho cierto de la legítima defensa que está incluso contemplada en la Carta Magna, en el marco jurídico vigente. Pero estas limitaciones, hablo a partir del dictamen de la Corte Constitucional en el caso de los militares. Usted también hablaba de la omisión. De alguna manera,
ellos también se sienten limitados a la hora de actuar porque no se quieren ganar un problema, doctor. No quieren tener un inconveniente legal después. Usted decía, en legítima defensa, si un policía ve que entre PPLs se están matando, debe de ejecutar su arma, debe de percutarla, pero ya ve usted lo que ha sucedido incluso en casos flagrantes. Hay muchos policías detenidos enfrentando procesos judiciales. Entonces, ¿hasta qué punto esto de la omisión podría ser aplicado? Porque de lo contrario, hubiesen pues entrado los militares si querían desconocer el dictamen de la Corte Constitucional. ¿Hasta qué punto ampara la legítima defensa, la flagrancia en el caso penitenciario, a ese agente de la fuerza pública, tanto el militar como el miembro de la Policía Nacional? Usted, cuando me hablaba de omisión, me acordaba inmediatamente a un escenario similar que podría ser cuando un fiscal que tiene la potestad de actuar de oficio en delitos de acción pública no lo hace. Algo similar es lo que usted plantea en torno a la omisión, pero ¿qué garantías hay para ellos? Bien, bueno, en primer lugar, el dictamen de la Corte Constitucional, que ha sido muy cuestionado, que ha sido muy criticado, impedía que entren los militares. Estamos hablando ahora de la policía. La Policía Nacional podía actuar, porque en el Código Orgánico Integral Penal hay la figura de la legítima defensa en beneficio de terceros, una actual agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para repeler dicha agresión y falta de provocación de parte de quien defiende. Es decir, hay la legítima defensa de terceros. Tercero, los privados de libertad del pabellón 2 que decían nos quieren matar, no tenían armas, no tenían cómo defenderse, y la agresión ilegítima de los de otros pabellones que estaban rompiendo las paredes, que estaban disparando usando dinamita. Sabía eso la policía y no actuaba. La policía podía haber entrado en las tanquetas de los militares y usar la fuerza pública. Tienen el GIR, tienen el GOE. Si disparaban y mataban a presos que estaban disparando, que estaban poniendo dinamita, que estaban macheteando, quemando a personas, a seres humanos, tenía que actuar y disparar y matar a los responsables y no cometían ningún delito. Se abría una investigación, pero no iban a estar presos. Estaban actuando más bien ellos por temor a repercusiones legales que inclusive el presidente de la República públicamente ha dicho que les dará los indultos respectivos, que va a contratar un servicio legal a favor de ellos. Debían haber actuado, sino que también viene el temor de ellos morir. Pero ese es su trabajo. Es como que un militar tenga miedo de ir a la guerra, pues. Un militar va a decir, no, yo no voy a la guerra porque me da miedo que me maten. Esa es la obligación del policía. Si no, busquen otra profesión. Doctor, uno no está en las Fuerzas Armadas o en la policía para andar con un uniforme bonito, para ascender, para andar con el traje, para andar armado. No, está para actuar en este tipo de operaciones. Para eso existe el GOE, el GIR y tantos grupos operativos especiales. Pero ellos no hicieron nada. Se quedaron con los brazos cruzados, que tenían temor, que no habían garantías, que estaba oscuro. Y se estaban matando a seres humanos, a personas que clamaban por todos los medios tecnológicos que les ayuden. Y ya entran cuando ya terminó la masacre, pues. Doctor, qué bonita forma de ingresar, pues, ¿no? Doctor. Entonces la policía tenía obligación y la ley les ampara, señores policías, la ley les ampara. Ustedes pueden actuar, que no lo hagan por temor, ya es otra cosa, que tengan miedo, o de pronto algunos hasta compromiso quizás con algunos grupos delictivos ahí en la cárcel. Tantas cosas que pueden ocurrir. Temor a sus vidas, que les pase algo. No sé, también eso debe ser, porque estos son mafias que tienen sus tentáculos fuera de las cárceles. Un policía va a decir, mato a uno de estos, después me matan a mí o me matan a mis familiares. Entonces ya entramos en una ley del caos, donde nadie quiere actuar porque le da miedo actuar por las repercusiones, ya no jurídicas, sino de amenazas y represalias por haber actuado. Eso ya es otra cosa. Pero la obligación de la policía es actuar. Y la Corte Constitucional debe rectificar. No se puede entrar con pétalos de rosas a un centro carcelario con esta situación, actuar. Las Fuerzas Armadas son más respetadas que la policía. Hizo mal la Corte Constitucional en haber impedido. Debe haber una reforma a ese dictamen de la Corte Constitucional que permita a las Fuerzas Armadas ingresar en estos casos, porque son las vidas humanas que están en juego. Ya como 300 personas han fallecido este año por estas acciones y se dice que los presos son más, que no son 68, son más las personas que han fallecido en esta situación, quemados, calcinados, destrozados, terrible. Esto es algo
intolerable en un Estado de Derecho. Y que la policía impávida esté observando cómo se matan y no haga nada, eso no tiene ninguna explicación. 8 de la mañana con 3 minutos. Estamos con el doctor Antonio Gagliardo, ex fiscal distrital del Guayas y ex miembro, ex magistrado de la Corte Constitucional. Para concluir, doctor, porque se nos agota el tiempo, esa duda que mata, esa dubitación que paraliza a través del miedo, ¿cree usted es parte de todo lo que se desencadena al interior de la penitenciaría del Litoral? Porque a mí me da la impresión de que los miembros de la fuerza pública solo entran cuando adentro ya están decenas de cuerpos no solo acribillados, sino quemados. Claro, o sea, hemos visto en todos los casos que la fuerza pública entra después. O sea, permiten que se estén matando y ya cuando dejan de sonar los disparos, ya como cuando se cumplió el cometido de los presos, que son una minoría pero que mandan a la mayoría ahí es que ingresan. Eso debe ser sancionado, debe darse las bajas, seguir los expedientes disciplinarios por esa omisión. O sea, si no tienen los pantalones para actuar, salgan, pidan el pase, pidan el cambio, pongan a personas que tengan los pantalones y el coraje de actuar en el marco legal, sin cometer abusos de derechos humanos, y actúen. Si tienen miedo, no deben estar ahí, deben pedir el pase. No pueden estar personas que no están preparadas ni física ni psicológicamente para intervenir en este tipo de actos, porque también yo entiendo, de pronto un policía que no está en buen estado físico, no tiene buena arma, no ha tenido cursos especiales, lógicamente no va a querer entrar porque lo van a matar, va a ser otra más de las víctimas. Pero ahí deben estar personas preparadas para intervenir en esta clase de asesinatos y crímenes masificados, que es lo que ha ocurrido. Algo que nos ha llamado la atención, que en el Ecuador en este año ya hayan ocurrido 2 masacres de estas magnitudes, con esta cantidad de fallecidos. O sea, es intolerable. Y la otra que hubo en varias cárceles, ya son 3 este año. 3 en gran escala que han ocurrido en el país, ¿no? Es terrible. Sí, y lamentablemente nos han puesto en una estadística nada envidiable, el 5º lugar en el caso de las masacres en Latinoamérica. Agradecemos al doctor Antonio Gagliardo, ex fiscal distrital del Guayas y ex magistrado de la Corte Constitucional. Que tenga un excelente lunes. Doctor, un gusto verlo, ¿no? Y una buena semana, doctor. Encantado de verlo, ¿ah? Que le vaya muy bien. El gusto es mío. Éxito, ¿ah? Bueno. Éxito, Muchas doctor. gracias.